Oye País, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Mes de enero, un mes complicado, muchos días feriados, todavía la resaca de la Navidad, pero con muchos retos por delante, como cada año. El tema de que se habla del relanzamiento del gobierno del presidente Luis Abinader sigue tomando fuerza en estos días. Veremos qué pasa. Consejo Nacional de la Magistratura ya es una ley, la reforma para adecuarlo a la Constitución y comenzar con los deberes que tiene este importante órgano constitucional, del cual hablaremos un poquito más adelante. La renuncia de Milagros Germán sigue dando de qué hablar. Pocos funcionarios renuncian al tren gubernamental, pero cada uno es dueño de sus actos, por así decirlo. En el país, el tema de la reunión del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, junto con una comitiva de expresidentes latinoamericanos, es un punto de atención del continente y del mundo. Que no le quepa dudas a nadie. En Haití la violencia continúa y las fuerzas de Kenia reciben apoyo para enfrentar las bandas que todavía andan haciendo de las de ellos. Mientras en Canadá hay ese alboroto de gobierno que provocó el anuncio de la renuncia del primer ministro Justin Trudeau a partir de marzo. Estos y otros temas lo analizamos con detalles después de la pausa. El presidente de la República, Luis Abinader, recibió al candidato opositor de las elecciones venezolanas, realizadas el pasado 28 de julio de 2024. Desde tempranas horas, un gran contingente policial fue desplegado en las cercanías del Palacio Nacional. Edmundo González Urrutia visitó el país como parte de su gira por varios países de la región y antes, según ha dicho, que se propone de retornar a Venezuela para asumir el poder este 10 de enero. González Urrutia se hizo acompañar por miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, una coalición que reúne a destacados expresidentes de la región con al menos 8 expresidentes de distintos países latinoamericanos. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que convocará un diálogo con los comunitarios y la Barrick-Gold Pueblo Viejo, a fin de que se pueda continuar con los estudios geológicos para la construcción de la presa de Colas, al tiempo que los comunitarios reciban una compensación justa por sus propiedades. Asimismo, resaltó que la situación suscitada no se trató de un desalojo, sino la habilitación del libre tránsito para los equipos que harán los estudios geológicos. La Junta Central Electoral anunció que el próximo 25 de febrero se llevará a cabo el acto de apertura de credenciales, propuestas técnicas y muestras en el sobre A, así como la recepción de propuestas económicas en el sobre B, correspondientes a la licitación pública internacional para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral. Esta licitación tiene como objeto la contratación de la empresa encargada de suministrar los equipos, materiales y servicios necesarios para la impresión del documento. La Junta Central Electoral explicó que conforme al cronograma de actividades diseñado por el Comité de Compras y Contrataciones, una vez realizada la apertura de la oferta técnica, se procederá con la prueba de concepto, un proceso esencial para evaluar la viabilidad de las propuestas. Los devastadores incendios forestales están azotando el condado de Los Ángeles, en California. Al menos 5 personas han muerto y más de 2.000 edificios han sido dañados o destruidos por el fuego, mientras miles de habitantes de la zona han sido evacuados.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, canceló hoy su programado viaje a Italia y declaró como desastre mayor la situación en California, ordenando brindar ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatal y local en las zonas afectadas por los incendios forestales. Nuevamente las calles de la capital de Venezuela se convertirán en el escenario de lucha del antichavismo, en una jornada que ha sido prometida como histórica por la líder María Corina Machado. Desde el pasado fin de semana, la ciudad permanece bajo la custodia de más de 1.400 funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, desplegados en un intento por amedrentar a los ciudadanos que saldrán a la calle a rechazar la dictadura. Los asesores y aliados de Donald Trump han advertido a las autoridades danesas de que el presidente electo de Estados Unidos va en serio con su plan de comprar Groenlandia, informa CNN, citando fuentes en Dinamarca. El país escandinavo está sopesando cómo responder a las ideas del político republicano para no provocar una ruptura con su socio de la OTAN. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Una vez aprobadas las reformas de la ley por la que se rige el Consejo Nacional de la Magistratura, ya la aprobación, la promulgación del presidente de la República, ya queda habilitado el espacio para que sea convocado este consejo, que tiene por delante inmediatamente la escogencia del nuevo procurador o procuradora general de la República, luego de la conclusión del mandato que por motus propio anunció su retiro doña Miriam Germán Brito, quien ha servido en la posición durante los primeros 4 años de gestión del presidente Luis Abinader. Ella presentó su renuncia, sin embargo el presidente le pidió mantenerse en el puesto hasta que se le reemplazara del mismo. Y como hubo la reforma constitucional que se estableció el nuevo mecanismo para la escogencia del Procurador General de la República, mecanismo este que en vez de ser un decreto del Poder Ejecutivo de forma directa, se emite una solicitud que debe emitir el presidente Luis Abinader, en este caso, al Consejo Nacional de la Magistratura, para que sea el Consejo con un nombre, fulano de tal, fulana de tal. Lo propongo como Procurador General. Y entonces es el Consejo quien por voto de su mayoría toma la decisión si procede, le da luz verde para que sea esa persona encargado de la Procuraduría General de la República. Durante 2 años, tras los cuales deberá ser evaluado por ese mismo Consejo Nacional de la Magistratura, que determinará si lo prolonga por 2 años más o en su defecto, deja la vacante para que el Poder Ejecutivo someta a otra persona para la posición. Este es el mecanismo nuevo que hay. Antes en un decreto el presidente de la República designaba a quien entendía. Ahora hay una serie de reglamentaciones diferentes. ¿Qué se habla en torno a la Procuraduría General de la República? Muchos nombres suenan. Los que más encabezan el listado: Jenny Berenice Reynoso, quien es la Procuradora General adjunta, la segunda en la línea de mando después de doña Miriam Germán, y Radamés Camacho, pero Jenny Berenice es la encargada de la persecución del delito. Tiene sobre sus hombros el mayor peso de lo que es la acción o el accionar de la Procuraduría General de la República. Ella se
menciona como la número 1 de la línea para suceder a doña Miriam Germán Brito. Se mencionan otros nombres, Jorge Subero Isa, quien habría dicho, según los comentarios, que prefiere no asumir ese cargo. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia muchos años, presidente de la Junta Central Electoral, ahora mismo está encargado por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República, de presidir una comisión que está tratando de resolver la habilitación, el proceso de habilitación de la cárcel de Las Parras, o sea, la nueva cárcel que se hizo y que está en un proceso investigativo judicial sobre la base de que hubo corrupción en el manejo de los fondos de su construcción, pero esto tiene 4 años, 5 años casi paralizado y era perder una gran cantidad de dinero que se ha invertido ahí y que además se requiere, se necesita, urge una nueva cárcel con condiciones diferentes, más humanas, más adaptada a los tiempos para poner algunos de los presos que están principalmente en la cárcel de La Victoria, una cárcel que es un centro de hacinamiento de personas privadas de libertad. Entonces, en este tenor precisamente, Jorge Subero Isa está al frente, al mando de esa comisión que trata de restablecer todo lo que se ha quedado paralizado en estos 4 años para habilitar ese centro carcelario. Entonces él ha dicho que está en eso. Otro que se ha mencionado es Servio Tulio Castaño Guzmán, un hombre de la confianza del presidente, vicepresidente de Finjus, una de las instituciones de más prestigio del país, un hombre muy vertical, muy acogido por la sociedad, por todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, Servio Tulio ha dicho que no, que él prefiere seguir en sus labores de mediador, de consejero, de persona, diría hasta crítico, de ver las cosas que pasan en el ámbito de la justicia y fijar posiciones. Esa es la posición de Servio Tulio y parece entonces que esto allana el camino. Pues hay otros nombres que se han mencionado, pero parecen estar descartados definitivamente. Entonces esto a Jenny Berenice parece abrirle el camino para ser la nueva Procuradora General de la República. Ya veremos qué decide el Consejo Nacional de la Magistratura y a quién presenta el presidente Luis Abinader como su nominado para esta posición. Otro tema que quiero conversar con ustedes es el tema de los intercambios de disparos. Este tema de los intercambios de disparos tiene ciclos. Hay ocasiones en que la policía, la autoridad, es criticada por la sociedad porque no tiene los controles de las calles y la delincuencia y la violencia parece tomar el control. Muertos, asesinatos, asaltos, atracos, mucha gente con armas, mucha violencia por cualquier quitametapaz, un problema de un parqueo, de un roce de un vehículo con otro. Eso deviene en un intercambio de disparos, en el asesinato de una persona. Y hay mucha violencia. Las autoridades, encabezados por el Ministerio de Interior y Policía en este caso, ha dicho que el índice de criminalidad, como se mide internacionalmente por cada 100.000 personas, se ha reducido a apenas un 9, un 10% en el último año, en el 2024. Llegó a estar sobre 20. Esto parecería un logro. Sin embargo, la percepción de la gente es que la delincuencia, el raterismo, pero también la violencia persiste en las calles. Y esto preocupa a la gente, preocupa sobremanera a la gente. Porque cuando usted no se siente seguro, me decía un amigo en estos días, caramba, a mí que me gusta ir tanto a Estados Unidos, pero ahora yo tengo hasta miedo de ir a Estados Unidos porque con todos estos tiroteos que se producen en cualquier tienda por departamentos, en un parqueo, en una escuela, en una calle, uno no sabe, en un centro
un centro de recreación. Uno no sabe realmente dónde está seguro en Estados Unidos. Y yo pensaba para dentro de mí, sí es cierto, estamos hablando de una población de 300 millones de habitantes, dividido, un poco más, dividido en estados, con incluso hasta leyes propias, estatales cada uno, con reglamentaciones diferentes, con incluso costumbres diferentes. No es lo mismo una persona que vive en el medio oeste, en el centro de los Estados Unidos, que una persona que vive en la costa. Sea en la costa oeste o en la costa este, o que vive más cerca de la frontera de Canadá. O sea, hay diferentes situaciones por razones del tamaño del país. Entonces, yo creo que no es justo compararlo con Estados Unidos. Compararlo con México sería un poquito también temerario por el tema de las bandas de los narcotraficantes y los carteles estos descontrolados de violencia que hay en Sinaloa y en varios sitios en el Estado mexicano. Compararlo con Centroamérica, hay países como el caso de Honduras, el caso de Guatemala, que una vez salido de la guerra, del tiempo de Guerra Fría, mucha gente tiene armas, hay un descontrol de las autoridades, los regímenes democráticos por elecciones no han sido lo suficientemente fuertes para poder organizar y ordenar un estado de libertades. Miren al extremo que ha tenido que llegar Bukele en El Salvador. Así por el estilo. A mí no me gusta compararme con nadie como país. Sin embargo, tenemos que ver puntos de referencia. Y la percepción en República Dominicana es que aunque las autoridades aseguren que se ha reducido el índice de delincuencia, de violencia, de criminalidad en las calles aquí en República Dominicana, la gente tiene la percepción de que vivimos en un estado de inseguridad. Y la percepción puede mucho, ¿eh? La percepción no es un tema político como mucha gente cree, eso es percepción para decir. No. Usted va a un salón de belleza, usted va a un centro comercial, usted se reúne con amigos a tomar un café y el tema es este, y de un caso que alguien dice, mira, pasó esto, viene una cadena de episodios similares que te relatan los contertulios, los amigos. Tú lo oyes en la casa, cuando estás almorzando con la familia. Oye, me dijeron tal cosa en tal sitio, así pues también pasó tal cosa. O sea, hay esa percepción en el país. Entonces, los intercambios de disparos, usted dirá, bueno, la autoridad está tratando de tomar el control de las calles, pero como le llaman, las ejecuciones extrajudiciales son altamente peligrosas, porque ciertamente hay delincuentes que enfrentan a la policía y están armados y son criminales. La mayoría muchachos, jóvenes de 17, 18, 19, 20, 22 años, una cosa que da pena. Pero bien, pero el problema de cuando hay este tipo de acciones que uno pudiera respaldar en favor de lograr la seguridad ciudadana, también se corre el riesgo de que a cualquiera le meten 4 tiros y le ponen una pistola, o dicen que le sacó una pistola a la policía o que enfrentó a la policía. Y mucha gente se pregunta por qué hay que ejecutar a una persona que en muchos casos dicen testigos, los familiares no. Mira, cuando yo era director de Última Hora, yo le decía a mis reporteros, no me le pregunten a la mamá de la víctima cómo fue el episodio y quién era el muchacho, hasta que ustedes averigüen primero todos los detalles colaterales. Porque para las madres, para los hermanos, siempre es un muchacho tremendo, pero no era para tanto, no era como para matarlo, él era incapaz de esto. Él hacía sus travesuras, le daba 2 pecosones a los viejos cuando iba caminando por las calles, pero era un muchacho respetuoso. Eso siempre pasa. Entonces, el hecho de que en las calles te digan muchas veces, ese muchacho lo agarraron preso a la policía, lo tiraron en la cama de la camioneta y después apareció muerto en un intercambio de disparos. Eso es común. ¿A dónde comienza la verdad y dónde comienza la mentira? ¿Dónde comienza la realidad y dónde comienza la ficción? Habría que verlo, pero cualquier persona puede estar sujeto a una situación de esa naturaleza. Entonces, las ejecuciones extrajudiciales, como le llaman, o los intercambios de disparos, hay que verlos con pinzas. Es cierto que los delincuentes hacen de las suyas en las calles y enfrentan a la autoridad. Es cierto que matan gente en sus asaltos, son sumamente violentos, pero también es cierto que a veces se les va la mano a nuestros agentes policiales.
No quisiera que pasara lo que pasó, por ejemplo, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, 2082-2086, cuando en principio la policía comenzó a limpiar las calles de delincuentes. Duro con ellos. Entonces llegó un momento donde fue tanto el clamor de la gente de que la policía estaba matando gente en las calles que el gobierno dictaminó que todo policía que estuviera implicado en un hecho de violencia tenía que ser investigado y tenía que ser suspendido de sus funciones y enviado ante un fiscal para que lo investigara. Entonces los policías dijeron, pues si nosotros tenemos una orden de limpiar las calles y ahora nos van a meter presos porque hacemos el trabajo, entonces lo que hacía que miraban por un lado. Volteaban la cara. Y eso es peligrosísimo también. Entonces, tan malo es una cosa como tan malo es la otra. Hay que buscar los puntos medios, los términos medios para poder evaluar realmente lo que está pasando. Hay otros temas que vamos a analizar después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. De una necesidad del relanzamiento del gobierno, de que el presidente Luis Abinader debe relanzar su gobierno. ¿A qué se llama relanzar un gobierno? Un gobierno se relanza cuando está en baja, cuando está en una situación de incertidumbre, de inciertos, y yo creo que no es la situación del gobierno de Luis Abinader. Ha tenido momentos de retranca, por así decirlo. Después del retiro del proyecto de reforma fiscal del Congreso Nacional, dicho por el propio presidente sobre la base de las presiones que hizo la sociedad en sus diferentes estamentos, el gobierno se ha resentido un poco y ha tenido una pausa dentro de la velocidad que llevó a lo largo de estos 4 años, incluyendo el proceso electoral y postelectoral, el propio presidente Luis Abinader y parte de su gobierno. Mucha gente entiende que hay funcionarios, que hay departamentos, que hay políticas que deben renovarse, que deben formar parte de la agenda principal de discusión, de ejecución del gobierno, que hay funcionarios que no han dado la talla o que no han estado a la altura de lo que se esperaba. Pero el presidente de la República, y en este caso estamos hablando de Luis Abinader, es quien tiene realmente los elementos de su equipo en las manos y entiende que Rudy González aquí, y Twingo aquí, y Rodolfo aquí, Ayalibis aquí, que cada uno de estos elementos conforman partes de ese rompecabezas que se llama gobierno, que se llama Estado. Entonces, si yo puedo ver que esta persona aquí no está funcionando, o tengo esa idea, o tengo esa impresión, o quiero que eso se entienda, a lo mejor no es la visión del presidente, o a lo mejor la visión del presidente, que todo el mundo dice que este funcionario se está comiendo y que es el mejor y que está haciendo el mejor trabajo, pero el presidente entiende que moverlo aquí le puede servir para enmendar, para enderezar, para aplicar las políticas que son su visión de gobierno. Todo eso es así. Entonces, yo soy de los que cree que quien sabe si hay que relanzar su gobierno o que es necesario cambiar un funcionario o no, o permanecer con un funcionario o no, o establecer cómo vamos a llegar a las políticas que debemos establecer en la gestión de gobierno, es el presidente. Es el presidente. Además, en el régimen presidencialista de República Dominicana,
el presidente tiene una cosa que se llama su firma. Y esa firma, que es la que valida la aplicación de una norma que se llama decreto, se toma por una decisión directa del presidente de la República, que por demás lleva el título de jefe del Estado. El Estado lo componen todos los estamentos del orden institucional. El gobierno central, el Congreso, la justicia, el sistema electoral, el sistema municipal, o sea, todos los estamentos que conforman el gobierno central, los organismos descentralizados y los poderes del Estado. Eso conforma el Estado. El presidente es el jefe del Estado porque establece las políticas que se irradian a todos los departamentos del Estado. En un régimen presidencialista, el presidente tiene todo el poder con derecho a voz y voto en todo. Así funciona. Así funciona. Entonces, perdón, él es que sabe, el presidente es quien sabe, perdón, cómo estructurar, cómo organizar toda esa maquinaria que él entiende que cumple o que debe cumplir con los objetivos de su estrategia de gobierno, su plan de gobierno, sus iniciativas de gobierno. Ya veremos, ya veremos. Y vemos que en este escenario, por primera vez la oposición y el gobierno hacen causa común en un objetivo. En este caso, frente a la sentencia del Tribunal Constitucional autorizando las candidaturas independientes para los procesos electorales. Es un tema que tiene muchas aristas, mucha tela por donde cortar y que yo voy a conversar sobre este tema más adelante, con personas duchas en la vida política partidista de República Dominicana y electoral de República Dominicana para obtener sus explicaciones sobre este tema. Yo tengo mis observaciones, yo tengo mis criterios, pero este es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchos dolientes, que tiene muchos actores que debemos ver con pinza y no podemos dejar al lado. Hay que enfrentarlo, discutirlo y llegar a conclusiones, que sean conclusiones que en sentido general obedezcan a la intención, a la necesidad, a la demanda, a la exigencia de la generalidad de la sociedad. Ojalá que esto sea así. En Haití, pintura de guerra, sigue la violencia. Llegaron los guatemaltecos, 156 soldados, 8 de El Salvador, para reforzar las tropas kenianas que están enfrentando las bandas. Esto sigue manga por hombro allí, pero como que podría vislumbrarse o verse un poco más cerca la luz al final del túnel. Yo no creo que lleguemos definitivamente al final del túnel, pero todavía. Y el tema central internacional, nacional que nos ocupa es la visita a República Dominicana como punto final previo a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, que entiende que ganó las elecciones y que quiere imponer su continuidad en el poder en Venezuela. La llegada al país de Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, que la oposición, la comunidad internacional en sentido general, indican que ganó la oposición mucho a poco, pero que el gobierno de Nicolás Maduro, la cúpula gobernante, la cúpula militar, la cúpula que ha sido acusada de una serie de acciones y de tropelías, decide que no va a dejar el poder.
Entonces, esta reunión en República Dominicana con varios expresidentes, con la cabeza del presidente Luis Abinader, se produce en el momento crucial de determinar qué va a pasar en Venezuela con el intento de Maduro de perpetuarse en el poder y la decisión de la oposición de no permitir esto e instalar a González Urrutia en el poder. Hubo encuentros en República Dominicana hoy con la presencia de González Urrutia y hubo una declaración de Santo Domingo, por así decirle, sobre el tema y la posición de los países del continente, el liderazgo político del continente frente a los desafueros del madurismo, del chavismo, del intento de mantenerse en el poder, del totalitarismo, de la dictadura. Nos llena de profundo orgullo celebrar en el Palacio Nacional este acto de apoyo a la democracia en Venezuela. Los pueblos dominicano y venezolano no solo han sido hermanados por la cultura y la geografía, sino que comparten una historia común de solidaridad y lucha democrática. Venezuela ha sido, a lo largo de la historia, un hogar adoptivo para miles de dominicanos, incluyendo al más ilustre de todos, Juan Pablo Duarte. Y en varias ocasiones, cuando nuestra democracia estuvo bajo asedio, el pueblo venezolano y su gobierno defendieron los más altos ideales de libertad y justicia para la República Dominicana. De igual modo, ante la prolongada crisis política y social que atraviesa Venezuela, decenas de miles de sus connacionales han encontrado aquí una segunda patria. Y en el gobierno del presidente Luis Abinader, un aliado firme para que en ese país retorne el sendero de la democracia lo más pronto posible. Precisamente, uno de los pilares fundamentales de la política exterior dominicana es la promoción de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Recibimos calurosamente a Edmundo González Urrutia, a todas luces el candidato más votado por el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Lo acompaña un valioso grupo de venezolanos que defiende la voluntad popular expresada masivamente a favor de la democracia. Saludamos también a la distinguida delegación de expresidentes latinoamericanos que honran a nuestra región por su compromiso con la libertad. Desde hace más de 4 años hemos unido nuestra voz a la de otros gobiernos para respaldar a quienes demandan el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad del pueblo venezolano. La gravedad y sistematicidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen instalado en Venezuela han sido denunciadas por múltiples informes internacionales. Incluso el fiscal de la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación por crímenes de lesa humanidad. Además, este pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de terrorismo de Estado las actuaciones del régimen en la coyuntura pre- y postelectoral. En la Declaración de Santo Domingo, junto a 22 gobiernos y la Unión Europea, condenamos con firmeza los atropellos contra las instituciones democráticas y el uso de la violencia política agravados tras el fraude electoral del 28 de julio. Dicho fraude fue constatado por el Centro Carter, organismo independiente de reconocido prestigio internacional que acompañó todas las elecciones en Venezuela desde 1998. República Dominicana ratifica su compromiso de continuar colaborando con la comunidad internacional para promover la paz,
la estabilidad y la democracia en Venezuela. Hoy, más que nunca, nuestra región requiere una Venezuela reconciliada, próspera y con sus instituciones fortalecidas. Llamamos a la sensatez, el entendimiento y a la unidad, convencidos de que solo el diálogo sincero y constructivo podrá devolver al pueblo venezolano la paz que merece. Confiamos plenamente en que la voluntad popular manifestada en las urnas prevalecerá para que Venezuela recupere plenamente la democracia y se respeten los derechos humanos. Tal y como lo expresó el presidente Luis Abinader en su juramentación, y cito: República Dominicana estará siempre al lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea. Bienvenidos y que viva la libertad. Muchas gracias. Presidente Abinader, el Grupo IDEA está conformado por más de 30 expresidentes de España, América Latina y el Caribe, quienes hace una década decidimos unir nuestras voces y esfuerzos en apoyo a la valerosa lucha de las y los venezolanos por la libertad, la dignidad y la democracia. Nosotros, sin embargo, no somos los protagonistas de esta visita, ni tampoco del esperanzador viaje que por varios países de la región ha venido realizando don Edmundo González, presidente electo de Venezuela por una aplastante mayoría. Los protagonistas, por el contrario, son Edmundo, quien de manera incansable se ha reunido con líderes del hemisferio para transmitirles su visión y sus sueños de una Venezuela democrática y libre. María Corina Machado, quien desde el país ha continuado luchando por esa visión y por esos sueños de forma infatigable y con enorme coraje y valentía. Y, por supuesto, el heroico pueblo venezolano, que de forma contundente rechazó la dictadura, la opresión y el despotismo del gobierno de Nicolás Maduro, eligiendo democrática y pacíficamente en las urnas a Edmundo como su presidente legítimo. Ellos, Edmundo, María Corina y millones de venezolanos y venezolanas quienes anhelan día y noche el regreso de la democracia, los derechos humanos y la libertad a sus instituciones políticas, aunque siempre han estado presentes en sus corazones, son los que hoy le agradecen a usted y al pueblo dominicano por escucharles y apoyarles en su lucha. Junto a los protagonistas de esta visita, el Grupo IDEA celebra que la última escala del viaje de la esperanza de Edmundo sea precisamente aquí, en República Dominicana, un país que ha abrazado la democracia con fervor, que respeta la alternancia en el poder y que trabaja en el perfeccionamiento de sus instituciones republicanas y el Estado de Derecho. Un país que sabe que la dignidad de cada ser humano es intocable. Un país que no solo ha aprendido de su historia, sino que también hoy extiende la mano solidaria a quienes sufren bajo la opresión. El Grupo IDEA ha estado junto a Venezuela en los momentos más difíciles, pero también en los de celebración. Hemos compartido sus victorias, pero también hemos compartido su sufrimiento y dolor. Conocemos su resiliencia y fortaleza, así como su inquebrantable fe en la capacidad de cambiar su destino a través de la acción cívica y el ejercicio del voto. Por ello, no podíamos faltar a la convocatoria reciente para acompañar al mundo, a María Corina y al pueblo venezolano en la defensa de sus derechos fundamentales a elegir libremente a sus gobernantes y a construir un nuevo proyecto político para su país en el que, en palabras de María Corina, la libertad se vaya alcanzando y el miedo se vaya perdiendo. Señor presidente, gracias una vez más por este cálido
y significativo recibimiento que usted y su gabinete, así como el pueblo de República Dominicana, le brindan a Edmundo. En el corto tiempo que ha transcurrido desde que usted inició su segundo mandato, he tenido el privilegio de estar presente en varios eventos que ha presidido. Escuchar sus intervenciones siempre me resulta gratificante y esperanzador. En un contexto en el que observamos con gran preocupación cómo las democracias se ven amenazadas por autocracias y el liderazgo basado en la moderación y la tolerancia es reemplazado por el populismo y la demagogia, su pensamiento, palabras y acciones nos recuerdan que existen líderes, gobiernos y naciones que logran combinar la política de la decencia con una gestión efectiva y democrática de los asuntos públicos en beneficio de las mayorías. Con usted como anfitrión, reafirmamos el compromiso del Grupo IDEA con una Venezuela libre y democrática y con el llamado de Edmundo y María Corina a construir un país donde se deje atrás el odio y la división y se avance por la senda del reencuentro y la unidad nacional. En este viaje en particular, llegaremos junto a ellos hasta donde ellos nos lo indiquen. Pero no descansaremos, y queremos que este mensaje quede muy claro, no descansaremos hasta que los millones de venezolanos y venezolanas recuperen a su país del despotismo. Lo hacemos por Venezuela y su gente querida, pero también lo hacemos por las Américas y por la causa de la democracia a nivel global. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor canciller, miembros del gabinete. Muchas gracias, queridas y queridos dominicanos. Señor presidente Luis Abinader, distinguidos expresidentes del Grupo IDEA, amigos todos. Agradezco profundamente su presencia hoy aquí como promotores y organizadores de este acto tan significativo para nosotros los venezolanos. Un acto en el que tanto buenos amigos de Venezuela manifiestan su más firme y enérgico apoyo a la lucha que nuestro país viene librando desde hace varios años para recuperar la libertad y la democracia en nuestro país. Hoy, particularmente, la lucha se está dando en las calles de todo nuestro país. Con mucha valentía frente a amenazas, detenciones, desapariciones forzadas, los venezolanos están demostrando espíritu de libertad que se define en dos palabras de nuestro himno nacional: abajo cadenas. Nos ha tocado aprender duras lecciones como pueblo, pero hemos sido capaces de poner al régimen contra las cuerdas. Y lo hicimos a través de una ruta pacífica, democrática, constitucional y electoral. Fue así como los venezolanos logramos organizar en el año 2023 una elección primaria totalmente ciudadana. Durante los meses nos fuimos sobreponiendo a cada una de las detenciones arbitrarias de muchos de nuestros principales líderes y activistas. Superamos el escollo de las inhabilitaciones postulando a una candidatura unitaria que tuve el honor y responsabilidad de asumir. Y además, en la más increíble manifestación de organización ciudadana, más de 1 millón de personas se organizaron con la mayor discreción para recabar el 85% de las actas oficiales emitidas por las máquinas de votación, publicándolas para su verificación en el mundo entero. En todo momento hemos mostrado nuestra mejor disposición
acordar las garantías necesarias para desarrollar una transición ordenada y pacífica. El régimen de Nicolás Maduro se niega a aceptar la derrota que sufrió el pasado 28 de julio con una diferencia de casi 40 puntos porcentuales. En su lugar, ha optado por desatar la peor escalada de violencia represiva en la historia de nuestro país, catalogada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado. Y frente a eso, la respuesta valiente de todos los que quieren cambio ha sido la de estar en la calle. Es evidente que un régimen que es como ese representa una amenaza para todo el hemisferio y por eso los venezolanos estamos decididos a perseverar en esta lucha hasta el final. Y por eso también la ayuda de los demócratas de la región es tan necesaria. Vivimos días críticos en los que la lucha global por la libertad y la democracia tiene su epicentro en Venezuela y en donde la única manera de respetar la soberanía de nuestro país es reconocer el mandato popular y soberano expresado el 28 de julio. Los venezolanos recuperaremos muy pronto nuestra libertad y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias, muchas gracias en el nombre de los venezolanos y nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad. Agradecidos del señor González Urrutia por sus palabras. Solicitamos, por favor, a nuestros invitados especiales acomodarse en sus asientos, de modo que la prensa nacional e internacional puede capturar este momento especial. Agradecemos nuevamente las palabras del señor González Urrutia y a continuación escucharemos al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Señora Vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, señor Edmundo González y su señora esposa Mercedes López, y con ellos a la comitiva que les acompaña, señores expresidentes y secretario general del Grupo IDEA, señores presidentes de los poderes del Estado, de las altas cortes y del Defensor del Pueblo, señores ministros y altos funcionarios de la Nación aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Nos reúne hoy un llamado ineludible, una cita con la historia y con los valores que nos definen como pueblos libres, la defensa de la democracia en Venezuela. Esta causa, que trasciende fronteras y generaciones, toca las fibras más profundas de nuestra identidad y nos recuerda aquella frase de Bolívar: la libertad no se obtiene con un solo acto, hay que conquistarla día a día. Aquí, en este recinto donde hoy debe resonar el eco de las luchas por la justicia y la dignidad, evocamos las huellas de quienes caminaron antes que nosotros, iluminando el sendero de la libertad. Recordemos al patricio Juan Pablo Duarte y Díez, quien encontró en Venezuela un hogar y un refugio, pero también un importante punto de apoyo para sus ideales emancipadores. Recordemos al tío materno de Duarte, Mariano Díez, militar que luchó por la independencia de ambos países.
al hijo de Mariano, primo hermano de nuestro padre fundador, Manuel Antonio Díez, que llegó a ser presidente interino de Venezuela en el 1886. Recordemos además al presidente venezolano Juan Crisóstomo Falcón, de origen dominicano, quien como gobernante entre 1863 y 1868 apoyó decididamente a Duarte para que regresara al país a participar en la gesta restauradora. Recordemos al mayor de los hermanos de Juan Pablo, Vicente Celestino, cuya descendencia perpetuó ese vínculo profundo y fraterno entre nuestros pueblos y a través de quienes la sangre de Duarte corre hoy por venas venezolanas. Recordemos la solidaridad de Rómulo Betancourt, quien puso en riesgo su vida suministrando armas y fondos para las expediciones de Constanza Maimón y Estero Hondo contra la dictadura de Trujillo que conculcaba nuestra libertad. Recordemos hoy el contundente apoyo de Venezuela durante la transición democrática de nuestro país en 1978, realizando importantes gestiones internacionales para lograr transitar hacia una democracia plena en nuestra República Dominicana. Estos no son solo nombres ni hechos aislados, son raíces entrelazadas que hoy nos sostienen y nos inspiran. Son testimonios vivos de una hermandad sellada en las páginas más luminosas de nuestra historia. Porque los dominicanos sabemos que la libertad nunca se concede sin lucha. Y sabemos también que cuando un pueblo sufre, es deber de las naciones hermanas alzar la voz. Nuestros himnos recogen el nombre de nuestro carácter distintivo. Venezuela es el bravo pueblo y los dominicanos somos quisqueyanos valientes. Más de una vez en la historia de nuestros pueblos indómitos, hombres y mujeres se negaron siempre a aceptar la tiranía al son de esos cantos. Por eso, esa larga historia de solidaridad democrática. Los dominicanos ahora tenemos el deber de comportarnos con la misma generosidad. No podemos ser ajenos al drama que sufren los hermanos venezolanos. Hoy extendemos esa voz de aliento y esperanza al pueblo venezolano. Lo hacemos con la firmeza que nos concede nuestra propia experiencia, la de un país que enfrentó dictaduras, que luchó contra el abuso del poder y que transformó el sufrimiento en oportunidad. Por eso, como herederos de una tradición democrática y en nombre del legado internacionalista de José Francisco Peña Gómez, reiteramos hoy nuestro compromiso con quienes en Venezuela luchan por el derecho a elegir libre y democráticamente su destino. Venezolanos, venezolanas, sabemos que en las horas más oscuras es fácil perder la esperanza. Sabemos que las cadenas del autoritarismo parecen a veces imposibles de romper. Pero también sabemos que ningún régimen puede resistir para siempre la fuerza de un pueblo decidido a ser libre. El 28 de julio Venezuela habló con claridad. Su voto fue un grito de libertad. Pero ese grito fue respondido con represión y fraude. Y por eso hoy levantamos nuestra voz junto a las de otros países, condenando el uso de la violencia, denunciando las detenciones arbitrarias y exigiendo el respeto a los derechos humanos. Señoras y señores, la democracia es más que un sistema político. Es un pacto sagrado entre gobernantes y gobernados, un acuerdo basado en la confianza y el respeto. Romper ese pacto es traicionar no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Porque allí donde muere la democracia, nacen la pobreza, la persecución y el exilio. Nosotros, los dominicanos, lo sabemos bien. Por eso hemos abierto nuestra puerta a miles de venezolanos que hoy llaman hogar a nuestra tierra. Y a ellos les decimos, mientras haya un solo dominicano en pie, tendrán aquí un aliado en la lucha por la libertad.
Amigos y amigas, la historia nos observa. Nos observa en esta hora crucial que no podemos vacilar, como lo hizo Rómulo Betancourt cuando apoyó la gesta democracia dominicana. Hoy nos corresponde a nosotros estar a la altura de ese legado. La Declaración de Santo Domingo, firmada por 22 países y la Unión Europea, no fue solo un documento, fue una promesa. Y esa promesa debe de cumplirse, porque cuando se amenaza la libertad en una nación, se debilita a todas. Dominicanos y dominicanas, ningún país en el mundo será juzgado por su riqueza ni por su poder, sino por su capacidad para defender la dignidad humana. Y en esa tarea no hay espacio para la indiferencia ni para el silencio. Hoy proclamamos con la fuerza de nuestra historia y con el ardor de nuestras convicciones que la libertad prevalecerá, que Venezuela recuperará su democracia y que juntos como pueblos hermanos seguiremos construyendo un futuro de esperanza. Edmundo, a ti, a toda tu familia, a María Corina y al valiente pueblo venezolano les decimos, su lucha es nuestra lucha. La República Dominicana mantendrá el alto el estandarte de la libertad y no descansará hasta que Venezuela vea florecer nuevamente la democracia. A las autoridades actuales venezolanas, aún están a tiempo de cruzar al lado correcto de la historia. Abran las puertas a un tránsito pacífico a la democracia. Devuelvan la libertad a Venezuela, porque nunca es tarde para respetar la voluntad de un pueblo que supongo deben amar. Que vivan Venezuela y República Dominicana libres y hermanas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien muestra una vez más su liderazgo y dedicación en pro del fortalecimiento de la democracia en toda la región. Así hemos llegado al final de esta emisión de Oye País, con una convocatoria para mañana nueva vez aquí en Color Visión, como cada noche. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.